un breve extracto de su currículum, pero a Benjamín, los que lo hemos podido conocer, también lo hemos visto en entrevistas de radio y de televisión en el último tiempo. ¿Por qué? Porque Benjamín, de la mano de la Universidad Católica y de la mano del trabajo como investigador que tiene, ha desarrollado diferentes dispositivos que pueden hacer frente al COVID-19, a su avance como desarrollo de pandemia. Benjamín, para dar inicio a esta conversación, coméntanos un poco cuál es su experiencia en el desarrollo de equipos biomédicos y cuáles son los proyectos en los que estás colaborando ahora para poder hacerle frente al COVID-19. Gracias, Cristian. Si te parece, comparto un poco mi pantalla para que vean algunos de los proyectos. Perfecto. Ahora vamos a ver si puedes probar compartir pantalla. ¿Pueden ver? Sí, lo vemos perfectamente. Perfecto. Bueno, esto es un extracto del Laboratorio de Imágenes Médicas, todos los trabajos que hemos hecho. Mi experiencia es más que todo en procesamiento de imágenes médicas, lo que incluye trabajar con imágenes de ecografía, rayos X, tomografía, resonancia, pero también inclusive con fotografías, en el caso de la leishmaniasis cutánea, o con imágenes de microscopio, en el caso de tuberculosis. Hemos trabajado muy de la mano con el desarrollo de equipos biomédicos, hemos desarrollado el primer ecógrafo peruano, hemos desarrollado un elastógrafo para medir la elasticidad de los tejidos que se relacionan a muchos tipos de patología. Procesamos lo que normalmente se conoce como una ecografía, tiene mucha más información que nos da luces sobre qué enfermedades puede tener una persona a través de las propiedades mecánicas del tejido, y eso lo extraemos creando nuevos tipos de imágenes. De la mano con el Laboratorio de Imágenes Médicas, esto es un poquito las partes de mi desarrollo que he venido haciendo en los últimos 10 años que vengo trabajando en el Laboratorio de Imágenes Médicas. Yo soy fundador del laboratorio. Aparte de ello, también existen muchas iniciativas de investigación, ¿no? que va en la parte de ingeniería biomédica o ingeniería médica, como lo han denominado más acá en Concitec. Y somos, digamos, una decena o más inclusive de grupos dentro de la misma universidad que estamos trabajando día a día desarrollando este tipo de invenciones, ¿no? Quizás una de las más famosas es la burbuja neonatal, esta incubadora en la que trabajó Bruno Castillón, que también es justamente el investigador que mencionabas que tiene patente sobre los temas de ventiladores. La burbuja neonatal ha recibido muchos premios internacionales, tiene patentes internacionales y crea una nueva capacidades, da nuevas capacidades a las burbujas, las incubadoras, fácil acceso, incluyendo temas de respiración, que creo que valdrían la pena motivar, ¿no? Bueno, ahorita estamos con la problemática de COVID-19, pero adicionalmente hace no muchos meses se hablaba de la necesidad de tener incubadoras en medio y la falta, ¿no? de las mismas. Entonces hay una necesidad de impulsar estos equipos o prototipos médicos que se van desarrollando para, digamos, que alcancen un nivel comercial y realmente despertemos esta industria de dispositivos médicos en el Perú que tanta falta nos hace y nos demuestra esta enfermedad, ¿no? Esta crisis del COVID-19. En cuanto a, ya un poquito más centrándonos a temas de la crisis, bueno, lo que habías mencionado, estamos trabajando en un grupo de empresas, que muchas de estas empresas lideradas o fundadas por nuestros exalumnos en la parte de electrónica, en la parte de diseño industrial, para crear un ventilador mecánico para UCI, que tenga las prestaciones mínimas que se necesitan para trabajar con un paciente de COVID-19, que es una patología un poco complicada, necesita varios modos de ventilación, necesita que se muestren las curvas, tanto de presión, de volumen del paciente, setear diferentes parámetros del ventilador, ¿no? Y es un poquito en lo que hemos venido trabajando en el último mes y por lo cual el presidente Vizcarra nos visitó hace 2 semanas. Entonces, quizás ahorita es lo que más ha llamado la atención y por lo que, como mencionaba, se ha aparecido en algunos medios.
Aparte de esta iniciativa de ventilador mecánico, otra tecnología que todavía no se le da importancia y que también estoy trabajando bastante para esta enfermedad es la ecografía. En ese sentido, como había mencionado, ya habíamos desarrollado el primer ecógrafo o telecógrafo en una unión entre la Universidad Católica con Diaxa, que es también una de las empresas que está colaborando en el ventilador y de hecho fue la base del grupo técnico con el cual comenzamos a trabajar, justamente porque ya habíamos tenido esta colaboración antes. Adicionalmente, estamos trabajando en darles no solamente la parte del ecógrafo, pero también de metodología y trabajo a través de telecografía síncrona, ¿no? Y este es uno de los trabajos que vengo realizando a través de Medical Innovation and Technology, que es la empresa que he fundado, y permite hacer modelos de telecografía que sean fáciles de realizar. Estas ecografías pueden ser fáciles de realizar por personal no especializado, o sea, no necesariamente un radiólogo, de repente un médico general puede hacer unos ciertos protocolos, unos ciertos movimientos que permite obtener volúmenes, que en este caso serían volúmenes más para la parte de los pulmones, una ecografía pulmonar, que nos pueden dar el estado del pulmón, podríamos entender si tiene una patología de una neumonía viral como es la que se presenta en el COVID-19. De la mano con esto, hemos trabajado tecnologías de inteligencia artificial. Justamente acá hay una imagen de una ecografía pulmonar, donde ya hemos hecho algoritmos que permiten automáticamente reconocer patologías o presencia de patologías dentro de la ecografía pulmonar que nos indican que efectivamente la persona tiene algún daño. Esto puede ser importante para el momento de recibir una persona en la emergencia, en el hospital, pero también inclusive para hacer seguimiento de las personas que están en sus casas, que están confinados cuando ya han sido detectados con COVID-19. Entonces, un poquito de las tecnologías que quería presentarles. Bien, Benjamín, gracias por esta breve presentación. De hecho, seguramente detrás de todas estas tecnologías hay muchísimo trabajo de investigación. Hoy en día se le achaca bastante, se le pide bastante, se le exige bastante al personal de ciencia y tecnología, tanto como al médico, tanto como al enfermero, tanto como al personal de servicio público, el que solucionen o hagan más fácil el hacerle frente al COVID-19. Pero estas invenciones no simplemente, como se está viendo bastante en Internet, en las redes, a veces publicar un artículo, una foto en Internet, un video en Facebook es fácil. Por ejemplo, un respirador artificial hecho con pequeñas piezas impresas digitalmente o hechas de madera. Este tipo de respiradores, en tu experiencia y para que nos expliques a nosotros, ¿cuánto les tardaría llegar a ser utilizado funcionalmente en un paciente en un hospital que necesita de asistencia mecánica para respirar? Es una pregunta no tan sencilla de contestar y parte de eso es bastante de la desinformación que existe en los medios y el entender que cuando hablamos de un ventilador mecánico no existe un único tipo de ventilador mecánico, sino que existen varios. Y existen varios porque tienen diversas finalidades. Existe un ventilador mecánico que se utiliza en UCI, existe un ventilador mecánico de transporte, un ventilador mecánico que se utiliza en las ambulancias, y existen también ventiladores mecánicos que van más, que son no invasivos, que no requieren un tubo dentro de la tráquea, sino más bien que son estas especies de mascarillas, que no son los que se utilizan en UCI, sino más bien en las casas o en la cama de un hospital. Y están, de hecho, pensados para diferentes aplicaciones. Entonces, en los medios aparece la idea de ventiladores mecánicos, pero como te digo, habría que especificar para qué lo desean desarrollar. Y eso va de la mano con que cada uno de estos tipos de ventiladores mecánicos tienen diferentes exigencias y requerimientos. Como es de esperarse, un ventilador mecánico para UCI tiene requerimientos mucho más elevados, ¿no? Entonces, de cualquier manera, ¿no? Esto varía la complejidad
de un ventilador mecánico, si se requiere uno no invasivo para la cama de un hospital, probablemente eso no requiere que tenga gráficas o que muestre el estado del paciente o que sense en todo momento el estado del paciente. De lo contrario, sí se necesita. Entonces, muchas de las cosas que aparecen en los videos, en Internet, en YouTube, no es el caso de todas, pero en su mayoría se centran solamente en pensar un mecanismo mecánico que presione un resucitador manual. Lo cual está bien como un principio de funcionamiento, pero dependiendo si va a ser de emergencia o de UCI o de cama de hospital, pues se tendría que tener diferentes capacidades, ¿no? El de UCI necesariamente debería tener sensores, eh, algún sistema que puedas hacer para medir presión, flujo, oxígeno, y un sistema central que puede ser un microprocesador o un PLC que permita canalizar tomar toda esta información, tomar decisiones y acciones frente al sistema de ventilación que se tiene, ¿no? Dicho de otra manera, que presione más o menos o con cierta fuerza en un resucitador manual, si es que es el mecanismo que utilizan para ventilar, o pueden trabajar con una compresora, ¿no? Entonces, digamos, hay bastante parte de desinformación en ese lado. Creo que va de la mano con que no hay un requerimiento claro en qué cosa es lo que se necesita para los diferentes ventiladores mecánicos por parte de nuestras autoridades. Sin embargo, ya existen ciertas normativas que van saliendo a nivel internacional para cada uno de estos tipos que pueden ser utilizados de base, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, hay que entender que este no es solamente un problema de ingeniería, es un problema de ingeniería biomédica. Entonces hay que entender la parte de la aplicación, hay que entender la parte de salud, hay que entender que se necesitan hacer, no solamente es suficiente con construirlo, no es suficiente pensar que se va a construir de cualquier material, hay que pensar en cuáles son las restricciones de estos equipos cuando vayan a ser utilizados en el medio, me refiero en UCI o en la cama del hospital, donde se han pensado, ¿no? Entenderás que en UCI tienen que tener cierta capacidad de ser limpiados, tienen que tener, no deben tener interferencia electromagnética. Hay otras consideraciones que se tienen que saber que tienen que ser manejadas. Para la cama de un hospital eso es mucho más sencillo, ¿no? O para la casa, ¿no? O para un ventilador de transporte. Entonces son consideraciones, ese aspecto médico muchas veces las personas no lo contemplan, ¿no? Y que es necesario el poder eh, el saber en qué consiste justamente para el desarrollo de un equipo médico. Bien, Benjamín, gracias por tu explicación. Y esto es importante tenerlo porque tal vez las personas que no están relacionadas a las ciencias médicas hace parecer que el gobierno, o el Estado, el MINSA, la presidencia del Consejo de Ministros, el mismo presidente Martín Vizcarra, no le quiere hacer caso a determinada persona que publica un video en Facebook con algo que puede ayudar, sino que es probable que haya muchos retos que esta invención, que este desarrollo tecnológico, ya sea que sea el ejemplo de un ventilador mecánico como cualquier otro, tiene que afrontar no solamente en el campo de la ingeniería, sino en las regulaciones. Como ya nos has indicado, hay regulaciones y características que tienen que cumplir. Y esto es un mensaje a los inventores, tal vez una reflexión de que sus invenciones o sus desarrollos técnicos tienen que estar de la mano la ingeniería con las regulaciones o las tal vez normas técnicas y las hubiera, como también las legislaciones. En el campo de la legislación, y tú que tienes una empresa la empresa Medical Innovation and Technology, estas invenciones, cuando tienen que dar el paso del prototipo funcional hacia el paso de las pruebas en pacientes, ¿qué tan complejo es hacer esto? ¿Es fácil conseguir pacientes? ¿El MINSA lo regula? ¿Sería, digamos, más fácil o más difícil que en otros países que un producto sea probado en seres humanos para poder ser aplicado? Va de la mano por dos lados. Primero, la parte quizás de cuando se encuentra un equipo médico en investigación, digamos, esa parte está bastante bien normada en cuanto a hay maneras de hacer ensayos clínicos, estudios clínicos,
o dependiendo del tipo de invención, es más que todo un estudio observacional. Y existe ya, digamos, legislación sobre temas de comités de ética que pueden aprobar estos estudios, etcétera, ¿no? Ahora, claro, dependiendo de qué se va digamos que tomemos de ejemplo este ventilador de un modo, eh, eh, digamos, el ventilador sí es un equipo invasivo, sí es un equipo para tratamiento, va a requerir, los comités de ética van a ser mucho más rigurosos en tener y en pedir las validaciones técnicas necesarias que demuestren que este equipo tiene las condiciones necesarias para ser utilizados en personas antes de ello, ¿no? Sin embargo, hay un camino establecido inclusive para llegar ahí. La parte un poquito más complicada en la parte de legislación, en la parte normativa, es cuando ya se quiere dar un paso más allá y ya se quiere salir del mundo de las investigaciones y ir un poco más a la innovación, y es decir, en llevar un producto al mercado, ¿no? Y en ese momento, pues hasta hace muy poco, no existía una metodología, una manera, mecanismos claros, información clara sobre qué tengo que hacer yo para que el MINSA, y es a través de DIGEMIT, me diera el registro sanitario. Y quizás ese es uno de los temas más complicados que han salido a partir de esta crisis, que, bueno, hay muchas iniciativas que quieren hacer ventiladores mecánicos, pero no se sabía cómo validarlas, no se sabía cómo hacer ese procedimiento. Como todos dicen, toda crisis es una oportunidad. Bueno, en este contexto, dije, mira, ha salido adelante, el MINSA ha salido adelante, decir, bueno, ya tenemos un procedimiento de emergencia que nos va a permitir dar, no un registro sanitario, pero sí un permiso especial de fabricación para esta emergencia, ¿no? Mientras dure la emergencia. Entonces ya existen mecanismos, y justamente estamos en conversaciones con el MINSA de cómo generar pasar esas validaciones con ellos y finalmente obtener un permiso de fabricación temporal. Ojalá, o sea, lo que yo esperaría es que esto nos dé una cierta lección y aprendamos, y esto no solamente se quede con la emergencia, sino que a partir de esta experiencia que estamos teniendo, más adelante, en futuro cercano, exista ya una metodología aprobada por el DIGEMIT y el MINSA que nos den estas luces sobre, ya no durante la emergencia, sino cómo podemos dar a un equipo peruano un registro sanitario. Uh-huh. Los registros sanitarios normalmente están en lo normal, digamos, en una situación fuera de esta pandemia, y estamos orientando la conversación a el registro sanitario o la aprobación de comercialización para equipos biomédicos, pero un registro sanitario se puede dar para múltiples productos. Entonces, para cada tipo de producto debe haber algunas reglas especiales. Antes de esta pandemia, no había estas orientaciones para equipos biomédicos o que tengan que ver con las áreas de uso y con la supervivencia de un paciente. Eso es lo que me estás dando un poco a entender. ¿Crees que nuestra legislación, nuestras instituciones, al salir de esto, en este tema en particular, van a salir fortalecidas? Eso es lo que yo espero, ¿no? Y ahí ya vendrá un trabajo político que debería venir después de la pandemia en aprender las lecciones y consolidarlas, ¿no? Como decía, esta no es la primera crisis en que nos damos cuenta que es necesario tener una industria de desarrollo de dispositivos médicos nacional, ¿no? La mayoría de los equipos, por no decir todos los equipos que son equipos médicos en el Perú, han sido importados. Justamente no teníamos estas capacidades, más que capacidades, no teníamos esta legislación en su lugar. Creo que en los últimos 20 años deben haber una veintena o treintena de diferentes invenciones orientadas al aspecto médico que no ven la luz del aspecto comercial justamente por no tener esta legislación, por no tener esta normativa. Entonces, esperemos que aprendamos de esto y generemos estas opciones porque si algo nos dice la historia y que se va repitiendo una y otra vez, es que lo vamos a necesitar. Recuerden que los equipos que vienen de afuera están desarrollados y diseñados para una realidad diferente a la nuestra, ¿no? Por ejemplo,
En esta crisis de COVID-19, bueno, no se han visto a Mercedes-Benz, a la Ford, modificar sus plantas para tener la fabricación de ventiladores. Bueno, acá no tenemos tampoco esas plantas, como para tener un ejemplo. No podemos usar los mismos diseños que han sido liberados de otras personas para implementarlos acá porque tampoco tenemos esas capacidades. Y efectivamente, ellos han liberado para una cierta realidad diferente a la nuestra. Entonces hay que pensar en que nosotros necesitamos expertos y necesitamos una industria local de equipos médicos que nazca, porque todavía no existe, que nazca y que pueda satisfacer necesidades locales y que en momentos de emergencia como esta también puedan ayudar a dar su grano de arena, como todos lo estamos tratando de hacer ahora, ¿no? Cristian, estás con mute, pero no te escucho. Ah, perfecto. Como no soy administrador, me han vuelto el micrófono. Propiedades de estas reuniones virtuales. Perfecto, Benjamín, te decía, gracias por tus comentarios y de hecho por ahondar porque la idea es trasladar un poco tu experiencia y tus opiniones en este tema para todos nuestros participantes. Gran parte de los participantes, aparte de personas interesadas, son personas que también desarrollan equipos o que están en el desarrollo de productos que le puedan hacer frente al COVID-19. Nosotros en Indecopy hemos lanzado un concurso de patentes frente al COVID-19. No sé si el administrador me puede permitir compartir mi pantalla para poder mostrarles un momento este concurso. Perfecto. Nosotros como Indecopy hemos lanzado un concurso de patentes, concurso especial patentes frente al COVID-19. De hecho, no es un concurso que pueda otorgar premios o financiamiento para desarrollar los prototipos o las patentes, porque no nos corresponde como institución. Están Innovate Perú y Concitec haciendo sus esfuerzos de financiamiento para la innovación, la ciencia y la tecnología, y al Indecopy le ha correspondido financiar patentes que tengan que ver con hacerle frente al COVID-19. Hemos recibido 50 aplicaciones a este concurso en lo que va del mes. Comenzamos en la primera semana de abril y va a finalizar el 30 de abril para personas naturales o jurídicas como empresas o universidades, para que puedan recibir financiamiento, asesoría y asesoría para la presentación de una patente. Dentro de todo el universo de patentes en los que has participado, de desarrollos tecnológicos que estás proponiendo ahora en esta circunstancia en particular, ¿cuán importante consideras que es el obtener propiedad intelectual para estos desarrollos? Porque, viéndolo desde otro punto de vista, hay personas que indican que las patentes no son para esta crisis porque las patentes solamente sirven para hacer monopolios y prohibir, digamos, la utilización de los productos. Yo diría que las patentes son, a ver, yendo por los dos lados, y ahí hay varias coincidencias en mis opiniones también, ¿no? Por un lado, las patentes son necesarias, ¿no? El pensar en no tener un sistema de patentes probablemente dificultaría mucho el avance y la comunicación de los avances a la sociedad en general, y eso de alguna manera terminaría limitando que haya nuevas innovaciones, ¿no? Justamente la patente lo que nos permite es poder divulgar las innovaciones y las invenciones que van resultando de diferentes esfuerzos. Y eso hace que, digamos, con mayor información podamos innovar aún más, ¿no? Siempre, toda innovación parte de la construcción o se construye sobre lo que han hecho otras personas antes. Eso es súper importante, muy importante. Por el otro lado, en esta crisis, lo que sí se necesita son acciones rápidas, ¿no? Y muchas veces los mismos sistemas, el mismo sistema de patentes, no está diseñado, no está pensado para funcionar en esta crisis.
Entonces, muchos grupos, incluyéndonos en realidad, estamos liberando finalmente los diseños, la información que estamos haciendo de las construcciones de ventiladores. Creo que es una manera de que una vez que esto esté validado, se utilice rápidamente por otros grupos, que lo analicen otras personas, se utilice rápidamente. Y no estamos pensando, pues, los otros grupos no están pensando, digamos, que se está infringiendo alguna patente, ¿no? Sino más bien en utilizar lo que se pueda para hacer frente a la crisis. Creo que este periodo de crisis nos pone en una situación diferente, ¿no? Ujú. Perfecto. Las patentes también son fuente de información tecnológica. Son, digamos, un repositorio. Uno de los más conocidos, por ejemplo, es Pasenet, solamente para comenzar, que recopila más de 110 millones de patentes en todo el mundo, que pueden o no ser útiles para todas las personas. ¿Cuán importante es, desde tu punto de vista, el hacer investigación previa o preliminar para poder empezar una investigación de un nuevo proyecto, además de que puede servir, como tú decías, como fuente de información de otras realidades que podrían ser adaptadas aquí? ¿Cuán importante es consultar no solamente artículos científicos, sino también patentes? Para la parte de innovación, en general, para toda la parte de innovación, incluyendo investigación también. Es decir, las patentes son tan importantes probablemente como los artículos científicos, ¿no? En- con, de alguna u otra manera, como dije, nos hacen entender cuál es el estado del arte, y que eso nos lleve a proponer y a pensar en mejores soluciones o adaptar soluciones existentes. Eh, mm, Eso me parece tan importante como el, por ejemplo, tener una buena identificación de la problemática que queremos resolver y de los usuarios, de finalmente quiénes son los usuarios que utilizarían las invenciones que tenemos, ¿no? Creo que es el tener a la mano la revisión, la información del estado del arte, que claramente están las patentes, es uno de esos pilares, ¿no? Perfecto, Benjamín, gracias por tus comentarios. Eh, respecto al... eh, hace un momento comentabas sobre el compartir información para que sea utilizada. ¿Ustedes consideran que los productos que ustedes puedan dar a partir de esta crisis, una vez concluida este proceso de pandemia que esperemos que acabe pronto, se pueden convertir en productos fácilmente vendibles y exportables hacia el extranjero y dadas las circunstancias están empezando a probar o validar más rápido? eh, ¿Cómo ven el futuro de los productos que ustedes están desarrollando como empresa y como investigadores? Creo que, o sea, dentro de toda esta crisis lo que está haciendo es también abrir posibilidades, ¿no? Oportunidades. Efectivamente, si el Estado después de la crisis claramente apoya el tener una normativa y una legislación que nos permita desarrollar la industria médica en el Perú, es decir, que después de la crisis también sigamos teniendo un procedimiento claro, informado sobre cómo obtener un registro sanitario, eso abre las puertas para que se comience el desarrollo de esta industria nacional de dispositivos médicos, de equipos médicos, que fácilmente podría alimentar no solamente al Perú, sino a la región. Entonces, esa es una oportunidad que ojalá se dé y que creo que ayudaría a muchos de los inventores, innovadores que, como dije, que han sido financiados por Innovate Perú, que han sido financiados por Concitec, por FUNDESIT, que, que han visto las necesidades en el sector salud, han desarrollado diversos tipos de dispositivos y que lamentablemente por normativa ahorita no sale. Entonces, si es que esta metodología de emergencia puede ser adoptada, se puede aprender de ella y proponer una para el estado
ya no de emergencia, sino el posterior, que creo que se va a necesitar, porque nuevamente quizás la emergencia va a parar, pero el mundo no va a ser el mismo al que teníamos hasta hace muy poco antes del coronavirus. Entonces, post-coronavirus creo que va a haber muchas oportunidades y si tenemos la legislación que nos acompaña, pues puede ser el principio Ujú. del despegue de nuestra industria nacional. Ese, ese, ese despegue debe estar de la mano con nuestro ecosistema de innovación, ¿no? Las personas que trabajamos un poco en este mundo de descubrir nuevos inventos, en el caso del Indecopi, de apoyarlos, de darles este soporte para que ingresen al camino de las patentes y esté protegido. Va a depender mucho de que otras instituciones como las incubadoras, de la mano de las universidades, Innovate Perú, Concitec, como entidades de financiamiento, de promoción de la innovación, la ciencia y la tecnología, también se adapten a este cambio. Eh, ¿Consideras que esta pandemia va a resultar positiva para estas instituciones? Es decir, ¿se van a dar cuenta de si eran muy lentas, si tenían demasiadas reglas, se van a hacer más esbeltas, tal vez se van a hacer más robustas? ¿Consideras que un empuje adicional a estas instituciones que ven ciencia, tecnología, el Indecopi no lo ve por sí misma, pero sí administra el sistema de propiedad intelectual, sería importante? ¿O desde tu punto de vista cambiarías algo que se te ocurra ahora para poder darle un empuje superior a lo que estamos viviendo ahora y que esto quede para que sea más ágil en adelante, ¿no? Pues de todas maneras, ¿no? Vamos pensando un poco en la evolución. Cuando yo llegué al Perú hace 10 años, 11 años, el financiamiento que me podría dar Concitec para un proyecto era de 10.000 soles. En el tiempo ya nos estamos dando cuenta ahorita, eso ha mejorado, digamos, y estamos en fondos más cercanos a los 400.000 soles, dependiendo de diversos mecanismos y diversos tipos de proyectos. Pero queda claro que eso ha hecho que impulse que haya un avance en el sistema de investigación y por lo tanto también en el sistema de innovación, pero es un avance insuficiente, ¿no? Y claro, no digo que esto sea una solución fácil, ¿no? El Perú tiene muchos requerimientos, tiene que hacer malabares para ver a la vez temas de salud, temas económicos, temas de trabajo, y este es el tema de innovación, investigación, es también sumamente importante, porque las autoridades tienen que darse cuenta de que es este ecosistema de investigación, de innovación, que va a permitir responder ante las situaciones que vamos enfrentando. Y ahorita la crisis lo hace evidente, ¿no? Si no habría todos estos innovadores que están trabajando en ver los ventiladores o en ver pruebas de diagnóstico o en ver temas de mejoras de procedimientos o seguimiento de pacientes. Esas capacidades están ahí. Si no tuviéramos estas personas, pues estaríamos en la incapacidad de resolver nuestra problemática actual. Pero lo que nos tenemos que dar cuenta es que estas capacidades no las estamos usando a todo su potencial, que más bien este grupo de personas siempre ha estado ahí y que ahora se nota porque se necesita y se están incentivando, pero en el momento, lo que quiero llegar es que se den cuenta que en todo momento estas personas están ahí para resolver los problemas que el Perú tiene en diferentes ámbitos. Entonces, eh, esa es una reflexión que las autoridades, el gobierno, el Estado, tiene que recoger y efectivamente ver cómo impulsar, darle un impulso a la investigación, a la innovación, para que a partir de eso se generen agentes de transformación en la sociedad y que den soluciones a nuestras problemáticas. Ahora, concretamente, ¿cómo puede ser eso? Bueno, hace tiempo se hablaba del Ministerio de Ciencia y Tecnología, puede ser una opción, habrá que analizar otras, pero claramente, si no hay alguna respuesta que impulse a estos innovadores y además que también les dé una agenda, ¿no? Eh, hay problemáticas en el Perú que pueden ser solucionadas, como estamos viendo ahora, y bueno, hay falta de ventiladores, bueno, acá está la agenda, esta es la problemática, ayúdenos. Esa agenda va a ayudar a encaminar estos esfuerzos de diferentes personas que, como ven,
Es increíble que en 2 meses estemos haciendo ventiladores, ¿no? Creo que eso da un indicio muy claro de las capacidades que se tienen en nuestro país. Déjame comentarte algo. Tal vez necesitábamos una motivación de vida o muerte porque la estamos viviendo para sacar adelante esa creatividad que estaba allí realizando actividades que seguramente eran productivas, que estaban en una empresa, que estaban en una universidad, pero enfocadas o concentradas a un objetivo como este, que es el enfrentar la pandemia, solamente como ejemplo. Traslademos esa capacidad a un mundo post cuarentena en, no sé, 3, 6 meses, un año y medio, no lo sé, y empezamos a desarrollar empresas de base tecnológica, empresas innovadoras que adapten, transformen o creen nuevos productos y servicios para nuestra realidad. Eso es un poco desde los comentarios que nos has hecho al inicio hasta el de ahora, el de darle soporte a nuestro ecosistema de innovación, pero también darle soporte a nuestras ideas y hacerlas realidad. Tengo una consulta por aquí y la voy a combinar un poco con lo que estamos trabajando en Indecopy. Hace no mucho, probablemente 6 meses o tal vez el año pasado, mejor dicho, incluimos los niveles de madurez de la tecnología, los famosos TLRs, para seleccionar o darle soporte a los proyectos de patentabilidad, para identificarlos. Y muchos de los proyectos ingresan al sistema de patentes en un TLR 1, 2 o 3, o sea, con validaciones hasta máximo en laboratorio tal vez. Tenemos muy pocos productos que ya estando en el mercado o a puertas de estar en el mercado asisten al sistema de patentes. Entonces les hace falta mucho el validar en entornos reales, hablando muy en general, sin hablar de un producto en particular. A todos estos creadores, que son por lo menos 300 patentes al año, de las cuales una gran parte está en esta situación, ¿qué recomendación les harías desde un punto de vista general para poder trasladar su proyecto desde la validación conceptual, la validación en pequeños prototipos, hasta trasladarlas a validaciones comerciales? ¿Cuál sería el camino a seguir que tú tendrías si es que no tuvieras nada y solamente tuvieras una idea? ¿Cómo orientarías a esta persona? Mi primera sugerencia, mencionaste un ratito, debería ser involucra a tus usuarios, a tus clientes, a la persona que va a utilizar esta innovación, que de por sí es la persona que tiene un problema, ¿no es cierto? Si no lo tuviera, no necesitaría algo. El entender el problema es quizás la mitad del trabajo, ¿no? O sea, el entender bien una problemática, qué es lo que se requiere, por qué, ¿no? El entender la situación del cliente o del usuario es lo que realmente marca el comienzo de un buen producto, un buen servicio, una buena innovación, una buena investigación. Sin eso claro, no se van a poder tomar las decisiones adecuadas. Y muchas veces uno asume y piensa que entiende cuáles son estos requerimientos, entiende la situación, el perfil de los usuarios, del cliente, y no lo es, y no es verdad. Y esas son cosas que se dicen una y otra vez y todo el mundo tiene claro, sí, por supuesto, tengo que entender, pero en la práctica, hasta que uno no lo vive, realmente no se da cuenta de la importancia de ello, que muchas veces se necesita indagar más en el problema, indagar en las personas y el perfil de las personas que están en ese problema para realmente entenderlo. Eso es una recomendación. La siguiente es que esas personas deben ir de la mano. Todo de alguna manera tiene que ser participar en la creación de tu producto, porque son los que iterativamente deberían ayudarte en entender realmente si lo que estás innovando va a ayudar. Perfecto, Benjamín, gracias por estas recomendaciones que responden a una de las preguntas del público. Ahí vamos a ir ya haciendo algunas preguntas que nos están dejando sobre lo que nos comentaste al inicio. Eso es una de las primeras preguntas y las voy a hacer dos en uno. Si para importar productos
médicos, se necesita ser médico, si para crear productos de biomecánica se necesitan necesariamente médicos en el equipo. ¿Cuán importante es tomar en cuenta el punto de vista de la medicina cuando uno es ingeniero? Si uno quiere realizar innovaciones en ingeniería biomédica, pues mucho. Muchas de las importaciones están restringidas, dependiendo de qué cosa estamos hablando y para qué, ¿no? Importar un equipo médico normalmente está restringido a un tipo de empresa importadora, ¿no? Pero, por ejemplo, importar componentes electrónicos, de los cuales estas partes o estos equipos están hechos, no están restringidos, ¿no? Porque son, digamos, de propósito general. Entonces, hay muchas cosas que están restringidas y dependerá de qué estamos hablando, por supuesto. Pero si uno va al tema un poquito antes, que es quizás como estamos respondiendo hasta esta crisis de la pandemia, ¿no? Si yo quisiera traer un ventilador, ya no se puede, simplemente no están en el mercado. Si yo quiero traer partes de ventilador, tampoco se puede, ¿no? Aún así tenga la autorización, tengo que tener una autorización especial para importar un ventilador mecánico. Pero aún así ahorita no se puede. Pero sin embargo, traer partes electrónicas que pueden ayudarme a construir un ventilador, eso sí hay. Perfecto, tengo otra consulta. Eh, eh, ¿Qué entidades, en el caso particular de tu experiencia en el desarrollo de un ventilador mecánico, son a las que has asistido para pedir autorizaciones o pedir autorización para hacer pruebas? Esa es la pregunta. MINSA, INS, ¿no? Dije MIT, DIEM, son las direcciones dentro del MINSA. El INS también, todo lo que implique ensayos clínicos tiene que pasar por ellos. Digamos, esas son la dirección dije MIT, la dirección de DIEM, el INS. Esa sería mi respuesta. He visto con sorpresa, aunque tal vez yo sí conocía al INS porque han presentado patentes al Indecopi, he visto con sorpresa que muchas personas se han enterado de la existencia del INS desde la existencia de la pandemia, porque son los que han concentrado la primera función de hacer las pruebas para detectar COVID-19. El INS también tiene una función de investigación. ¿Tú conoces esta función de investigación? ¿Cuán importante es la investigación del INS o si tú puedes como investigador particular o de universidad hacia ellos para pedirles servicios de investigación o investigar en conjunto? Entiendo que la investigación en conjunto sí es posible, por supuesto, ¿no? El INS en general, como parte de sus funciones, también entiendo que promueve que hay otras investigaciones e innovaciones en el tema de salud, que va de la mano con el hecho de que también tendremos que tener el otro lado, el otro cara de la moneda, que es este GEMIT, que nos genere procedimientos adecuados para que apoyen ese sentido, ¿no? Para que tengan una viabilidad comercial. Entonces van de la mano. Mi conocimiento del INS va más a partir de esos momentos, pero me queda claro también que el INS hace una línea de investigaciones y responde con soluciones tecnológicas incluso para problemáticas peruanas, ¿no? Yo sé que han estado trabajando soluciones para dengue y sé que han estado trabajando en soluciones para coronavirus. Perfecto, Benjamín, gracias por tus comentarios. Eh, en el desarrollo de una tesis para la obtención de un título profesional, consideraría muy importante la obtención de una patente para un proyecto que está contenido en esta tesis, ya que puede ser un plus o un elemento considerado como positivo en el momento de la sustentación de la misma. ¿Hay alguna relación positiva entre la investigación para obtener un grado con el registro de la propiedad intelectual que contendría esta investigación? Normalmente, y sobre todo cuando vamos a tesis doctorales, por ejemplo, en ingeniería, muchas veces van de la mano con la obtención de patentes, ¿no? Por el nivel inventivo, por lo que se está investigando y se va desarrollando. Entonces, en ese sentido, yo creo que obviamente cuando uno sustenta y dice, bueno, acá
a través de mi tesis he hecho una patente, obviamente va a ayudar a poner, digamos, en un buen humor al jurado de tesis, pero creo que tienen funciones diferentes, ¿no? La tesis es una especie de evaluación, de certificación, si quieres, incluso de que la persona está en capacidad de hacer una investigación de manera independiente. O en el caso, estoy hablando de una tesis doctoral, en el caso de una tesis de ingeniería, es que la persona tiene las capacidades necesarias para sacar adelante un proyecto de ingeniería y así, etcétera, en diferentes cuestiones. Y el tema de las patentes va más allá por tener la protección adecuada de una innovación que va a permitir que yo la utilice después comercialmente. Ujú. Bien, la experiencia nos dice en Indecopy que es altamente probable que un tesista no se entere o no se documente bien acerca de propiedad intelectual y cuando intente hacer un spin-off o trasladar el conocimiento práctico de una tesis, porque seguramente tiene bastantes antecedentes y comprueba una hipótesis, en la parte práctica se debe referir a un dispositivo, un procedimiento, tal vez un medicamento, pero cuando llega a intentar dar el salto al mercado, se da cuenta que lo que publicó en su tesis ya es suficiente antecedente para no poder obtener una, La una patente. patente. Mm. Sí, eso En es toda, en toda la experiencia que tú vas teniendo, de hecho, eres doctor, ¿cuántas veces te hablaron a ti de propiedad intelectual en todos los procesos de grados que has pasado o de estudios que has tenido? Si es que correspondía también. todos los temas de propiedad intelectual los comencé a ver más cuando, digamos, o profesor de doctorado, ¿no? En el momento, a nivel de doctorado. Antes de eso, en mi formación de pregrado y de maestría, no era algo que viéramos muy a menudo. Sin embargo, eso hay que también resaltar que va cambiando, ¿no? Por ejemplo, dentro de la carrera de ingeniería biomédica que tenemos en la Universidad Católica en conjunto con la Universidad Cayetano, existen cursos especialmente dedicados a temas de patente, cursos de normativa y de patente. Porque para nosotros es esencial, es importantísimo que el alumno sepa de esto para que tome mejores decisiones y para que también enfoque sobre todo cuando es de nuestro interés que los alumnos generen sus propias iniciativas, innovaciones, startups que puedan ayudar al sistema de salud peruano. Ujú. Perfecto, Benjamín. Estamos esperando también más preguntas de nuestro público asistente. Eh, Dicen, no sé si tal vez antes de hacerte esta pregunta, ¿cuánto comprendes o cuánto es tu conocimiento sobre licencias obligatorias para patentes? Porque nos están haciendo preguntas sobre, por ejemplo, ¿por qué el Estado no le ha solicitado una patente o licencia obligatoria a un producto como los que ustedes han o están en proceso de patentes? Sí, ahí eso escapa un poquito dentro Ujú. de mi área de conocimiento, ¿no? Yo te derivaría con la Oficina de Propiedad Intelectual de la Católica Perfecto. para poder responder eso. Ujú. Bien, yo solamente podría complementar brevemente que las patentes pueden ser objeto de una licencia obligatoria siempre y cuando el mercado no esté abastecido, haya una necesidad de salud pública o de interés público, mejor, perdón, y el Indecopi, a solicitud de un tercero, le otorgue una licencia obligatoria a una persona que lo solicite, por ejemplo, para los productos de Benjamín, siempre y cuando la oferta no esté atendiendo tal vez la demanda, falta de explotación y muchos otros términos que seguramente son tema de mucha conversación fuera de este ámbito, pero no me gustaría dejar al público sin al menos una aproximación a la respuesta, sobre todo porque han hecho consultas respecto al tema de patentes. Bien, Benjamín, ya estamos un poco en el tramo final, en los últimos 7 minutos de esta exposición. Me gustaría que nos dejes un poco con una reflexión sobre lo que está pasando ahora último
en este proceso de cuarentena, porque no sé si estás investigando en tu casa, en tu sala y promoviendo, eh, guardando distancia social y cuarentena desde tu casa, la venta y la investigación o el perfeccionamiento del producto, como uno de los productos como es el ventilador, o si te estás moviendo tal vez dentro del claustro de la universidad o en tu laboratorio, en el laboratorio de la empresa para poder sacar adelante estos proyectos. ¿Cuántos retos te está planteando a ti como investigador esta cuarentena para la investigación? Bueno, definitivamente hacer un ventilador mecánico desde la sala en mi caso hubiera sido muy complicado. Se necesita interacción, se necesita desarrollo de ingeniería electrónica, de software, mecánica. Entonces, sí, hay un grupo humano que está detrás del ventilador mecánico que ha convertido al pabellón V de ingeniería electrónica su casa en el último mes y venimos trabajando around the clock, ¿no? O sea, en 24 horas para sacar este proyecto de ventilador adelante y poder, que es nuestro objetivo, ayudar a salvar vidas, ¿no? Entonces, lo que sí ha generado, por supuesto, es que eso hemos tenido que crear medidas de seguridad en conjunto con la universidad, justamente de bioseguridad, digamos, para tener un ambiente de trabajo apropiado dentro de la epidemia de la pandemia del coronavirus, ¿no? En ese sentido, ahorita estoy totalmente dedicado a ello y inclusive en estos momentos estoy en la Universidad Católica, ¿no? Me he movido simplemente del laboratorio, porque es imposible con la bulla del laboratorio poder hacer una charla como esta, pero estoy transmitiendo desde la universidad. Entonces, en temas de reflexión de estos momentos, creo que mi reflexión que es probablemente se note, dado que insisto mucho en el tema, es que deberíamos tener lecciones aprendidas de las situaciones que vamos viviendo. Y para mí una lección aprendida debería ser el que necesitamos una industria nacional de dispositivos médicos. No es la primera crisis en que necesitamos un equipo médico, necesitábamos hace poco incubadoras. Esta crisis en particular, dada su magnitud, lo ha hecho extremadamente obvio. Necesitamos ventiladores mecánicos, necesitamos monitores de signos vitales, necesitaríamos más ecógrafos si queremos hacer algo como un despistaje de coronavirus a través de ecografía en los hospitales o categorización de pacientes en los hospitales a través de ecografía. Esos son temas que se necesitan pensar un poco en qué cosa va a pasar con nuestra sociedad después del coronavirus y la necesidad de tener este tipo de respuestas me parece sumamente importante. El otro tema que es de mi reflexión es que hay que comenzar a pensar en cómo va a cambiar nuestra vida después de esta pandemia y cómo vamos a comenzar a interactuar unos con otros nuevamente. Perfecto, Benjamín. De hecho, aprovecho el momento para hacer publicidad y le voy a pedir al administrador que me brinde opción a compartir pantalla para volverlos a invitar al concurso de patentes frente al COVID-19. Es así que les voy a mostrar la página de internet. Debe ser este de aquí, no es. Aquí está. Aquí está. Los invito a participar a todos. Los invito a revisar la información del concurso de patentes frente al COVID-19. Está en la página web www.patenta.pe/COVID-19. Es un concurso que busca financiar, asesorar y poner en marcha un trámite de patentes para los proyectos como el proyecto de Benjamín, que es, como hemos escuchado, está siendo desarrollado en las instalaciones de la Universidad Católica en su función de investigación, la cual no se ha detenido. Vamos a tener de la mano al Indecopi como tienen de la mano a Innovate Perú para fondos de innovación. Revísenlos, es importante que interinstitucionalmente también veamos las posibilidades, así como Concitec ha desarrollado proyectos
para poder financiar la investigación alrededor de este tema, nosotros ponemos a su servicio el concurso especial Patentes frente al COVID-19. Le doy las gracias a Benjamín por esta conversación. Ha sido una hora muy productiva y sobre todo para conocer su trabajo y su experiencia y saber que prácticamente está viviendo en su laboratorio para poder hacerle frente a esta pandemia. Todos debemos ponernos de nuestra parte, sigan las instrucciones del gobierno central, guarden distancia social y permanezcan en sus hogares. Solamente salgan cuando sea estrictamente necesario para abastecimiento u emergencia. Lávense las manos 20 segundos. Por favor, ayúdennos a salir como país adelante. Pronto vendrá un proceso de reconstrucción, tal vez si es que se le quiere llamar, y vamos a tomar la reflexión de Benjamín. No solamente vamos a necesitar una industria de insumos, de productos biomédicos, vamos a necesitar recomponer nuestra industria para este nuevo mundo post pandemia. Vamos a necesitar nuevas aplicaciones, negocios digitales, traslados que tengan bioseguridad. La bioseguridad va a ser materia de mucha discusión, o ya debería estar siéndolo para todos los negocios, como peluquerías, restaurantes, negocios o comercios. Entonces, detrás de todo eso están las instituciones que estamos para ayudarlos, el registro de marcas para sus nuevos negocios que sean ideas que estén gestando ahora en cuarentena, pueden ser registradas ya en el Indecopi a través de nuestros canales de atención 224-7777 para poder hacer cualquier consulta que ustedes tengan al respecto. Como presentador, esta ha sido mi función. Le doy las gracias a Ricardo de la Gerencia de Promoción y Difusión por habernos invitado. Muchas gracias Benjamín. Ricardo, te cedo la palabra. Listo, Cristian, Benjamín, muchas gracias. Muy interesante la conversación que han tenido. Les traslado el agradecimiento y felicitación de los usuarios. Han quedado muy contentos con esta exposición. Gracias por el tiempo. Y bueno, les informo a todos y todas que estén atentos porque en los próximos días les va a llegar un correo de la Escuela Nacional del Indecopi con una encuesta que es importante que la puedan responder para que posteriormente les pueda llegar la constancia digital de participación. Los invito a revisar las redes sociales del Indecopi, tanto en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn, para que puedan conocer los próximos webinars que estamos realizando. Muchas gracias por estar conectados y espero que hayan disfrutado esta estupenda conversación. Gracias nuevamente, Cristian y Benjamín, y hasta luego. Gracias, Ricardo. Gracias, Cristian. Hasta Nos luego. vemos.